Ahora vemos la clase. Listo. Ahí ya empezó la grabación. Entonces les decía, cuando construimos nosotros sus proyectos en un inicio, sus proyectos de trabajo de grado, lo hicimos bajo el entorno o bajo el marco normativo del reglamento de la práctica pedagógica integral investigativa. Sin embargo, posteriormente ya hace un año, en marzo del año pasado, que ya empezó la pandemia, pues las cosas nos cambiaron radicalmente. Y la Facultad de Educación, en vista de esa circunstancia, pues tomó unas medidas excepcionales, ajustándose a esas nuevas condiciones que nos planteaba el contexto. Porque si no hubiéramos tenido pandemia, este era el momento, entre el octavo y el noveno semestre, en el que ustedes deberían estar aplicando los instrumentos de recolección de información. ¿Qué es eso? Ustedes deberían estar haciendo las observaciones en las aulas de clase, deberían estar haciendo las entrevistas a los estudiantes, a los docentes, a los padres de familia, deberían estar registrando en sus diarios de campo sus anotaciones de clase, deberían estar aplicando todos los instrumentos que ustedes se hubieran planteado. Sin embargo, pues ese hecho de que presencialmente no puedan llegar ustedes hasta las respectivas aulas de clase donde realizan esa parte complementaria de su proceso de formación, que es la práctica docente como tal, hizo que la Facultad de Educación construyera una normativa que cambia el reglamento de la práctica pedagógica integral e investigativa y le da a ese proyecto que nosotros veníamos trabajando desde sexto, de séptimo, inicios de octavo, lo cambió radicalmente. Entonces yo les insistía, mire, su trabajo cuando ustedes me lo presentaban debe tener estas partes, esto, como 10 cosas, ¿no? Y se las repetía siempre en un esquema, en una estructura. Pero eso cambió. Entonces, de ese proyecto que hicimos en un momento dado, tuvimos que pasar a otro tipo de proyecto, ¿no? O sea, pues la información básica es la que ustedes venían trabajando, pero se realizaron cambios profundos y significativos, empezando por los mismos objetivos, ¿no? Empezando por los mismos objetivos y siguiendo posiblemente en relación con esos objetivos, al cambiarlos, se nos cambiaba también posiblemente el marco teórico, posiblemente el marco de antecedentes, y con absoluta seguridad se nos cambió la metodología. Porque una cosa era hacer un proyecto en el marco del reglamento de la práctica pedagógica integral e investigativa y otro hacer un proyecto en el marco de los acuerdos que salieron por emergencia, los acuerdos que se llamaron acuerdos de flexibilidad y que ustedes firmaron unas notas de aceptación, unas notas en las que ustedes firmaban y firmaba su asesor, ¿no? Que ustedes se acogían a esos acuerdos. Y, y para refrescarles la memoria, esos acuerdos son el acuerdo 023 del 2019, perdón, del 2020, y el acuerdo 041. El acuerdo 041 le da mayores alcances y da mayor explicación, especialmente a la forma cómo se van a evaluar los proyectos que se acogieron al acuerdo de flexibilidad. Hay unos pocos trabajos de ustedes, no sé si es el caso de unos 2 o 3 trabajos, no fue necesario que transitaran ese camino hacia el acuerdo de flexibilidad. Y son precisamente aquellos trabajos de creación literaria. Los de creación literaria, pues ellos han seguido un camino normal, ellos no se acogieron. Tenían la posibilidad también de acogerse, pero tal vez no era lo más conveniente. Entonces hay unos 2 o 3 trabajos que siguen
su ruta ahí normalmente, ¿no? Cada uno de los casos, pues ya los iremos viendo puntualmente cuando hagamos la agenda más adelante y nos programemos las reuniones que vamos a tener al respecto en este fin de semana. Entonces, cambió pues nuestro escenario. Y gran parte pues de ese trabajo que había sido explicarles qué era cómo era el reglamento de la práctica pedagógica, que si aquí decía que eran la introducción, que iba en la introducción, que si aquí eran los antecedentes, que iban los antecedentes, que si aquí era la metodología, que era lo que había que colocar, pues eso cambió. Entonces, ahora voy a explicarles, voy a proyectarles tanto el acuerdo 023 como el acuerdo 041 para que ustedes tengan la claridad de qué es lo que deben llevar sus trabajos ahora en este nuevo escenario y que tengan la claridad también sobre qué elementos se van a evaluar esos trabajos. ¿Cuándo? Tanto sus asesores y ya dentro de poco, ojalá, sus jurados también revisen los trabajos de investigación que ustedes están haciendo, ellos lo van a valorar según unos nuevos criterios, no según lo que decía el reglamento de práctica pedagógica, sino según los criterios que les voy a indicar a continuación. Por eso esta clasecita es supremamente importante y por eso pues les ruego que presten toda la atención y cualquier inquietud, por favor, eh, me interrumpen, no duden en interrumpirme y me comentan y vamos dando la respuesta y aportando elementos para que ustedes tengan la mayor claridad posible y puedan, de esa forma, avanzar en la realización de los informes de su trabajo de investigación. También voy a aprovechar para comentarles acerca de un tema que es absolutamente relevante para su futuro académico, que es el tema de las opciones de grado. Ya se presentó ante la Asamblea de Profesores y también en una reunión con representantes estudiantiles, presentamos unos docentes a los que nos encargaron trabajar sobre una norma del Consejo Superior, que es el Acuerdo 077 del 2019, donde les pide a los comités curriculares de cada uno de los programas de las unidades académicas que reglamente las opciones de grado. Hoy por hoy, pues la única opción de grado que tenemos es la tesis, y la tesis pues se puede presentar, hay unas variaciones, ¿no? La del trabajo de investigación y el trabajo de investigación-creación. Prácticamente son esas dos opciones las que tenemos. Sin embargo, ahora hay cerca de unas 15 opciones de grado, más o menos, y también les voy a explicar esas 15 opciones de grado. Eso, les comento, ya ha surtido pues muchos trámites, llevamos cerca de un año, lo hemos presentado, se han hecho observaciones, está ya para aprobación, ya salió del... Ustedes, los órganos de dirección en la facultad, recuerden, son el comité curricular, después pasa al consejo de facultad y del Consejo de Facultad, el órgano ya superior es el Consejo Académico y el Consejo Superior. Entonces, esos documentos ya se presentaron a los estamentos, ya lo aprobó el comité curricular y se lo pasó al Consejo de Facultad, que él lo debe aprobar en estos días, y se va para el Consejo Académico. Yo pienso que eso posiblemente podría quedar aprobado en este semestre, o si no, a más tardar y no podría pasar ya porque tenemos unos tiempos perentorios del 10º semestre. Eso plantea un escenario importante. Yo no quiero generar falsas expectativas, pero eventualmente, y así lo hemos analizado en el comité curricular,
quien por diferentes razones haya tenido problemas en el desarrollo de su proyecto de investigación, problemas insalvables de fuerza mayor, que haya tenido unos inconvenientes demasiado graves y no haya podido avanzar y pueda demostrar que se le han presentado esos problemas, analizaríamos caso por caso y le permitiríamos acceder a esas opciones de grado que se van a aprobar. Y ya también voy a aprovechar en el transcurso de estas sesiones de trabajo que tengo con ustedes, no sé si alcance en este fin de semana o si no lo haremos en la próxima sesión de trabajo que haya, para explicarles el tema de las opciones de grado, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que uno ya para graduarse, el requisito que es la tesis, ya ese requisito, pues el que quiera hacer tesis, hace tesis, pero pues hay muchas otras opciones. Ya no, si no hace tesis, puede escribir un artículo científico, un capítulo de libro, una monografía, puede hacer una pasantía en una universidad nacional, puede participar de un proyecto social, puede hacer un diplomado o puede cursar materias en los posgrados que ofrece la facultad. Si alguien, por ejemplo, cursa 2 materias, obviamente tiene que aprobarlas y todo, en uno de los posgrados, en la maestría en didáctica de la ley, Profe, la maestría en educación ambiental, en cualquiera de los 5 maestrías que tiene, pues eso le sirve como requisito. Sí, dígame. profe, buenas. Hola. Profe, una pregunta con respecto al diplomado. Sí. Quiero preguntarle, ¿verdad? Que, o sea, uno asiste al diplomado, es como asistir a las clases, ¿verdad? Virtual, me imagino, ¿verdad? Claro, pues Pero, ahora ¿verdad que virtual, toca presentar un informe final como con todas las directrices, casi que un proyecto? toca hacer una monografía, pero es una monografía pues que tiene unos elementos, ahora les indicaré, son como unos 5 puntos, pero es una monografía de revisión, ¿no? A diferencia del proyecto de investigación, que tiene toda una cosa, es una monografía de revisión acerca de los temas que se haya visto en la maestría. Obviamente, pues no tiene... Exacto, el ahí flapuchema. Hola, diplomado dura, profe. pues el diplomado puede durar alrededor de 4 o 5 meses. Entonces, Hola. no se puede Hola, esperar. profe. Hola, ahorita le doy la palabra, pero termino la idea. En el transcurso de ese diplomado, que puede durar unos 5 meses, dependiendo de la intensidad horaria con que se trabaje, usted tiene que ir haciendo la monografía, la empieza a hacer desde el primer día hasta el último, y el último día ya tiene que presentarla y se le da un plazo de máximo un mes, una vez que terminó el diplomado, para que la presente. Entonces, no es una, no es una tesis como la que ustedes hacen casi durante la mitad de la carrera. Imagínense, desde sexto semestre que están haciendo eso hasta el 10º. Sí, dígame, Yasmín. No, no, profe, lo que pasa es que como acabo de ingresar, tenía problemas de conectividad y había escrito en el grupo, entonces pues apenas acabo de entrar, pensé que de pronto usted había llamado lista, entonces por Ah, eso sí. ese era mi Bueno. llamado. Listo, sí, ya me lista, pero ya entonces ya sabemos que usted ya está aquí. Listo. Ya, pues para Entonces, que haga el favor y pues, sí, si me señorita, puso fallita, pues me corrija ahí. Bueno, ya le ok. borro. Bueno, entonces, eso, Verónica Catherine, ¿no? Torres, que también apenas acaba de ingresar. Bueno, Verónica, vale. Bien. Y ya vemos cada vez más. Está muy bien, me alegro mucho. Entonces, eso también tendré la oportunidad de explicarles con todo el detalle para que ustedes conozcan, porque eventualmente algunos de ustedes es posible que pueda terminar haciendo o utilizando alguna de esas opciones de grado, ¿no? Ahí había 3 mesas, se llama la mesa de investigación, la mesa de proyección social y la mesa de profundización. Y a mí me encargaron la responsabilidad de la mesa de profundización, pero también pues les voy a dar información de todo, obviamente. Aquí está Lina Vargas, que nos está saludando. ¿Cómo está, Lina? Ya registramos su asistencia. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar con el acuerdo 023 del 2020. ¿Por qué es importante este acuerdo? Porque ahí
les dice, nos dice a todos, a los que fungimos como asesores, a los que somos jurados y a los estudiantes, cuáles son los elementos que debe tener el trabajo de grado de aquellas personas que se acogieron a este modelo de flexibilidad, ¿no es cierto? Este modelo que les cambió el trabajo tal como lo venían haciendo ustedes. Entonces me voy a permitir proyectar y empezar a explicar este acuerdo 023. Ahí está mi pantalla. Esto salió el 3 de julio del 2020. Entonces, hasta el 3 de julio nosotros ya estábamos terminando el séptimo semestre, prácticamente, ¿no? Porque el octavo semestre lo arrancamos por allá en agosto y que fue hasta ahora, hasta enero. ¿Sí? Estábamos terminando el, el- el séptimo semestre, donde ustedes ya tenían pues sus proyectos muy avanzados y los tenían avanzados en el otro esquema. Entonces acá pues, se nos cambió el asunto. Y entonces inicia este acuerdo diciendo que es el acuerdo mediante el cual se adoptan medidas para flexibilizar el desarrollo y presentación de trabajos de grado como requisito para optar al título de licenciado, ¿no? En la Facultad de Educación, o sea que aplica tanto para la licenciatura en lengua castellana como para la licenciatura en ciencias naturales y educación ambiental. ¿Cuál es la autoridad que emite esta norma? Es el Consejo de la Facultad de Educación, ¿no? Que es el competente. ¿Y en qué se fundamentó el Consejo de Facultad? Se fundamentó para emitir esta norma en el decreto presidencial 457 del 22 de marzo del Ministerio de Educación, que junto con la directiva 004 dio orientación para que todos los programas académicos en todo el país continuaran desarrollando sus actividades, adaptándose en este periodo de la emergencia sanitaria a las nuevas condiciones y utilizando para eso las tecnologías de la información y la comunicación. También se basó el Consejo Académico en el Acuerdo 020 del 2020, ya del Consejo Académico al interior de nuestra universidad, donde se tomaron medidas excepcionales y se autoriza la implementación de actividades evaluativas concertadas entre estudiantes y docentes. Ustedes recuerdan que al inicio de la pandemia se suspendió la evaluación, ¿no? Pero no va a haber evaluación por ahora, después ya eso se retomó. Y se menciona aquí en este acuerdo porque para revisar sus trabajos de grado, pues tenemos que evaluarlos, porque no tiene sentido revisarlos por revisarlos nomás si no se evalúan. Entonces, aquí estamos confirmando que sí se pueden evaluar sus trabajos a pesar de que estamos en la pandemia. También habla del acuerdo 077 del 2019, el cual pues yo les estaba mencionando hace unos pocos minutos del Consejo Académico, donde se unifica toda la normatividad de los trabajos de grado. Entonces yo les decía que habían 3 mesas o 3 modalidades: la de investigación, la de interacción social y la de profundización, ¿no? En la de profundización están, por ejemplo, los diplomados y la opción de tomar cursos en las maestrías. Y también, según ese mismo acuerdo, en el artículo 9 dice que los comités curriculares son los que reglamentarán lo referente a los trabajos de grado. Ustedes recordarán que quienes conforman el comité curricular. ¿Ustedes recuerdan quién conforma el comité curricular de la Facultad de Educación? ¿Quién se acuerda ahí? A ver. ¿Quién conforma el comité curricular? ¿Nadie se acuerda? No, profe, ni idea. ¿Ni idea? Entonces, el comité curricular lo integra el señor decano,
un representante de los estudiantes del programa de licenciatura en lengua castellana y literatura. En este momento es la señorita Daniela Yandún, que es una estudiante del 7º semestre de la sede Paz. Y un estudiante de la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, que en este momento es la señorita Diana Rodríguez, de 10º semestre de la sede Paz. Lo integra el coordinador del programa de lengua castellana y literatura, que es la profesora Mónica Vallejo, ustedes la conocen, y el coordinador del programa de la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, que es el suscrito, quien les está hablando, el coordinador de Ciencias Naturales. Y también, no hay nadie más, somos los 4 y el decano, somos 5 personas en ese comité curricular, ¿no? Es importante que sepan quién lo conforma para que cuando ustedes necesiten hacer requerimientos, preguntas, solicitudes al comité curricular, por lo menos sepan cómo está conformado e integrado. Entonces, este acuerdo dice que el comité curricular es el que reglamentará. Por eso nosotros elaboramos la reglamentación de las opciones de grado y se la pasamos ya al Consejo de Facultad para que ellos hagan el trámite de aprobación. Dice que en los programas de licenciatura de la facultad se desarrollan asignaturas de carácter teórico-práctico, como la nuestra, ¿no? Como el caso de la práctica pedagógica integral investigativa, y que debido a que el Consejo de Facultad aprobó en el 2014 el reglamento de la práctica, al que yo me he estado refiriendo toda esta tarde, para los 2 programas, tanto para Pasto como para Tumaco, y que dicha norma establece que durante los semestres 8º y 9º, o sea, en el semestre pues, en el que ustedes se encuentran, los estudiantes continúan con actividades de docencia e investigación así. En una primera opción, el proyecto de investigación se desarrolla a lo largo de estos semestres. En una opción 2, el desarrollo de la propuesta en la institución o en el escenario apropiado para el caso, la validación y análisis del resultado de la propuesta en horarios definidos con la institución educativa, o para los estudiantes que hayan escogido una opción diferente, adelantarán las actividades que exige dicho trabajo. Entonces, en cualquiera de estas 3 opciones, el reglamento de práctica pedagógica dice que ustedes básicamente hacen es un trabajo de campo. Entonces, ese es el problema que trata de solucionar este acuerdo, que ustedes no pueden hacer ese trabajo de campo porque las instituciones educativas pues están cerradas. A ver. Voy a cerrar un micrófono que está abierto por aquí. A ver, ¿cuál es el que está abierto? Ya lo vi, ya lo cerré. Listo. Ahí seguimos, otra vez. A ver, ¿dónde estaba? Aquí. Listo. Entonces, debido al confinamiento por el COVID, los estudiantes de la Facultad de Educación, porque es una solicitud que nace del gremio estudiantil, solicitaron que haya flexibilidad en la evaluación de los trabajos de grado, las sustentaciones, la estructura general del proyecto, y que las propuestas no contemplen el análisis de resultados. ¿Por qué se pide esto? Pues porque para hacer el análisis de los resultados hay que hacer una captura de información. Una captura de información que no se podía hacer precisamente por la pandemia. Entonces, se hace esa modificación y se dice que este acuerdo sirve ¿cuál es la palabra? O pueden acceder a los beneficios que plantea este acuerdo aquellos estudiantes que se encuentren en 8º, 9º o 10º semestre.
ustedes lo hicieron cuando estaban en octavo, entonces ustedes están bien. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué se acuerda? Aprobar como medida excepcional y mientras dure la contingencia de la pandemia, las directrices para el desarrollo y presentación de los trabajos de grado como requisito para optar al título de licenciado. Segundo, aprobar las directrices para el desarrollo y presentación de trabajos de grado de los estudiantes de lengua castellana y literatura y de ciencias naturales y educación ambiental que en el periodo académico 2020A cursen los semestres 8, 9 y 10. Bueno, en el 2020A ustedes estaban en séptimo, pero recuerden que ya se hizo una modificación y ya se los incluyó a ustedes. Entonces, ¿cuál es la nueva estructura? Aquí se dice ya el artículo 3 es el que aprueba la nueva estructura para la elaboración y presentación del trabajo de grado, donde se exceptúa la recolección y análisis de datos. Entonces, ustedes este artículo 3, estas 2 hojitas o 3 hojitas deberían cogerlas y tenerlas ahí pegadas al lado de sus cuadernos, de sus computadores, imprimirlas si quieren, porque esa es la estructura, marco bajo la cual deben elaborar sus proyectos de trabajo de grado. Si anteriormente la guía y la orientación era el reglamento de la práctica pedagógica integral investigativa, ahora lo es el artículo 3 del acuerdo 023. Entonces, ¿qué debe tener su informe final? Debe tener una introducción. Bueno, primero que todo, veamos que esto tiene 7 elementos, ¿no? Del 1 al 7 con 3 capítulos. Esos aspectos formales son bien importantes. Hay algunos asesores y algunos jurados especialmente que son más quisquillosos unos que otros en el aspecto de la formalidad. ¿No? Y si ustedes no les presentan organizado en los capítulos, tal como está planteado aquí en el acuerdo, se los van a devolver y les van a hacer perder tiempo. Entonces ustedes deben tener claro cómo estructurar sus trabajos. Primero, como les digo, hay que tener en cuenta que son 7 elementos los que tiene su trabajo, que van desde la introducción, segundo el capítulo 2, segundo elemento el capítulo 1, tercer elemento el capítulo 2, cuarto elemento el capítulo 3, quinto elemento conclusiones, sexto elemento bibliografía y séptimo elemento los anexos. ¿No es cierto? La introducción. Muchos de ustedes anteriormente me presentaban ya en sus trabajos la introducción y yo les decía, bueno, todavía no va la introducción, pero el que la quiera ir haciendo, pues bien la puede hacer. En la introducción nos vamos a detener un poco más para ver qué aspectos debe llevar la introducción. Pónganle cuidado. La introducción debe contener primero una descripción general del trabajo que nosotros estamos haciendo, empezando por el nombre. Entonces, nosotros estamos desarrollando un trabajo que se llama de tal manera. Y hacemos en un primer párrafo, diría yo, que puede tener 5, 6, 7 renglones, decimos el nombre y decimos en qué tipo o para qué tipo de comunidad educativa es que nosotros estamos elaborando ese trabajo, ¿no? Eso decimos en un primer párrafo. ¿Qué decimos en un segundo párrafo? El objetivo primordial de este trabajo es no solamente es copiar el objetivo general, sino describirlo, ¿no? Porque el objetivo general ustedes lo tienen ya más abajo, pero en la introducción, en ese segundo párrafo, ustedes deben explicar su objetivo general. En un tercer párrafo, ustedes van a explicar los objetivos específicos, pero les digo, por favor,
pongan cuidado. No se trata de que ustedes copien ahí los objetivos específicos, sino de que los expliquen. Porque, ¿cuál es la idea de la introducción en todos los trabajos? Que un lector pueda, con leer la introducción, saber de qué se va a tratar ese trabajo. Ustedes hablan primero del título, del contexto, hablan de los objetivos generales, hablan de los objetivos específicos. Ya en un cuarto párrafo, ustedes dicen qué metodología utilizaron. En un solo párrafo consolidan la metodología que utilizaron para hacer su trabajo. Que voy ya, quinto párrafo, ustedes hablan de su propuesta, porque todos los de flexibilidad tenían una propuesta, y en un sexto párrafo ustedes hablan de las conclusiones. Entonces, en conclusión, nosotros encontramos que tal y tal cosa. Entonces, 6, 7 párrafos y quedó una maravillosa introducción que tiene todo lo que debe tener en este aspecto. Después viene el capítulo 1. Entonces, para que lo organicen muy bien en sus documentos, ¿no? Capítulo 1 tiene varias cosas. ¿Qué tiene el capítulo 1? Tiene título, problema, descripción, objetivos y justificación. ¿Listo? Tiene 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, si ustedes que les gusta a veces colocar esas numeraciones, si va capítulo 1 grande, centrado con las normas, dice aspectos generales, ustedes tendrán que colocar 1.1 título, 1.2 planteamiento del problema, 1.3 el planteamiento y descripción del problema, 1.3 objetivos, y dentro de los objetivos 1.31 objetivo general, 1.32 objetivos específicos, 1.4 justificación. Listo, ¿no? Quedó el capítulo 1, todos esos aspectos. Posteriormente, ustedes van al capítulo 2. ¿Qué tiene el capítulo 2? Todo el marco referencial. Entonces colocan grande, centrado, en una hoja, al inicio de la hoja, en hoja aparte, ¿no? Si usted terminó en el 1.4 justificación, ahí seguidito no le va a meter el capítulo 2, no, va a una hoja aparte. Le coloca marco referencial. Y empieza 2.1, marco de antecedentes, como quieran, o solo antecedentes, ¿no? 2.1, marco de antecedentes o antecedentes. ¿Cuáles son los antecedentes? Ustedes ya saben, pero les hago memoria. Son aquellos trabajos de investigación, generalmente tipo tesis de grado, que han hecho a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? O al menos debe ir el regional, en donde incluye lo local, el nacional y internacional. Si pueden hacer ustedes esas 4 divisiones, queda mucho mejor. O sea, el local, que sería Tumaco, el regional, que sería de todo Nariño, el nacional e internacional. O si no, hay a veces temas en los que no se consiguen muchas investigaciones. Entonces hacen el regional, donde puede estar incluido ya sea lo de Tumaco, lo del departamento de Nariño, lo nacional y lo internacional, ¿no? Yo recomiendo que se haga en orden ascendente, es decir, que empiecen primero por lo local y vayan creciendo a lo nacional y a lo internacional. ¿Eso qué quiere decir? Que si estamos en el capítulo 2, el numeral 2.1 se llama marco de antecedentes. El 2.1.1 son los antecedentes regionales. El 2.1.2 antecedentes nacionales. El 2.1.3 antecedentes internacionales.
Lo ideal es que de cada uno de estos antecedentes, al menos se tomen 2 investigaciones, ¿no? Entonces usted coge la investigación, coloca el nombre de la investigación, los autores de la investigación, usted escribe en qué consiste esa investigación en un párrafo, dice esta investigación se trata de esto, y en otro párrafo usted dice por qué esa investigación es importante para mi proyecto o en qué le ayuda esta investigación a mi propia investigación, ¿no? Son 2 párrafos que son relativamente gorditos, cada párrafo podrá tener 8 a 10 renglones. Aquí les estoy dando así, desmenuzadito, cómo sería lo ideal para que ustedes construyan un buen trabajo, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que por cada antecedente, al menos, son unos mínimos, al menos, cada antecedente debe llevar 2 buenos párrafos, o sea, por cada trabajo, 2 buenos párrafos. ¿Eso qué quiere decir? Que en el marco de antecedentes regionales, se coge una investigación, 2 parrafitos, otra investigación, 2 parrafitos y pasa al nacional. Una investigación, 2 parrafitos, una investigación. Estos son mínimos, si necesita 3, pues 3. Pero tiene que tener al menos eso, un resumen de los objetivos o el contenido de esa investigación y otro de por qué esa investigación es útil para su propio trabajo, ¿no? Después viene el 2.2, marco legal. 2.2, marco legal. Después viene el 2.3, el marco contextual. Después el 2. Bueno, ese 2.3 aquí lo han dejado, marco contextual es el mismo marco teórico, ¿no? 2.3, marco teórico contextual. Aquí hay, no se van a confundir que son 2 cosas diferentes. No, perdón. Repito lo dicho. El marco contextual es donde ustedes colocan todo este tema del macro y del micro contexto, ¿no? Entonces estamos 2.3, marco contextual, 2.3.1, macro contexto, 2.3.2, micro contexto. El macro contexto en su caso es Tumaco y el micro contexto es la institución educativa, ¿no? El 2.4, el marco teórico, y el 2.5, el marco metodológico. Pero bueno, me regreso al 2.2, marco legal. Las recomendaciones que sigan la siguiente estructura. En el marco legal siempre hay que atender lo que se llama el principio de gradación normativa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es eso de la gradación normativa? La gradación normativa es la importancia o la relevancia que tienen los distintos tipos de normas en un Estado de Derecho. Entonces, aquí en nuestro país, la que se llama norma de normas, la más importante, la que está por encima de todas, ¿es cuál? ¿Cuál es, jóvenes? ¿Cuál es la norma de normas en nuestro país? A ver, ayúdenme. Quiero saber que están ahí. La Constitución Política. Muy bien, la Constitución Política. ¿Será que hay algo por encima de la Constitución Política? Les pregunto. ¿Qué está por encima de la Constitución? ¿No? Pues eventualmente hay algunas cosas que pueden estar por encima de la Constitución Política. Y son los acuerdos internacionales, los convenios internacionales.
que nuestro país haya efectivamente suscrito y acordado. ¿Cuáles son esos convenios internacionales? A ver, pongo un ejemplo. Convenios internacionales, la Convención de los Derechos del Niño, por ejemplo, un convenio internacional que Colombia suscribió con Naciones Unidas, ¿no? Y ese es, como es una norma que Colombia ha aceptado, entonces está por encima inclusive de las normas regionales. Bueno, no digamos por encima, sino que en ese principio de gradación normativa se establece que en el país, aquí en Colombia, nuestros legisladores, el gobierno no puede emitir ninguna norma que esté en contravía de lo que dice ese acuerdo internacional. O sea, todas las normas que se apliquen deben estar en consecuencia o deben estar con la misma idea, en el mismo orden de ese acuerdo que Colombia haya aceptado internacionalmente. Entonces, lo único que eventualmente podría estar por encima de la Constitución, aunque en teoría, porque como les digo, si las normas que nosotros construimos en el país deben reflejar los intereses, ¿no?, de la nación, y Colombia no podría firmar ningún acuerdo internacional que a su vez no esté sujeto a los principios constitucionales. Pero entonces sí hay unos referentes interesantes y dependiendo de los temas a los que ustedes están trabajando, tendrían que revisar si hay alguna norma, algún acuerdo internacional que tenga referencia con el tema que ustedes están tratando y lo deben incluir aquí en el marco legal. Entonces, de primero tendrían que colocar esa norma internacional. En segundo lugar, tienen que colocar la Constitución y buscar los artículos de la Constitución que tengan referencia con el tema que ustedes están trabajando. Después, pongan cuidado, vienen las leyes orgánicas, porque hay distintos tipos de leyes. Hay leyes orgánicas o generales. Leyes orgánicas o generales es lo mismo. Cuando digo una ley orgánica o una ley general, estoy refiriendo a lo mismo, unas leyes generales. Y después vienen las leyes ordinarias. Entonces, en esa escala, Constitución, leyes generales, leyes ordinarias, ¿no? Después vienen los decretos. Y en los decretos también hay unos que se llaman decretos reglamentarios, esos son de un nivel más alto, y vienen los decretos ordinarios. Ley general, ley ordinaria. Decreto reglamentario, decreto ordinario, ¿no? Y después ya vienen otra serie de normas que pueden ser los acuerdos, pueden ser las ordenanzas, pues las ordenanzas que son de la asamblea, los acuerdos de los consejos municipales, hay las circulares informativas de algunos organismos de control, etc. Pero en ese marco, ustedes a veces me presentan, empiezan con marco legal y me hablan del decreto tal, después hablan de la Constitución, después hablan de la ley, después hablan de una ley general, después de una ley ordinaria, hacen una mezcolanza. No, eso tiene que ir en ese principio de gradación normativa, porque ninguna norma, así como la Constitución no puede ir en contravía de un acuerdo internacional, ninguna ley puede ir en contravía de la Constitución y ningún decreto puede ir en contravía de una ley, y así en esa escala. Entonces, ustedes tienen que empezar. Acuerdos internacionales, Constitución política, ley general, ley ordinaria, decreto reglamentario y decreto ordinario. Entonces, si ustedes van a mencionar alguna de esas normas que tengan referencia con su trabajo,
tienen que tener esa estructura, ¿no? Y si están ahí en el 2.2, marco legal, si van a nombrar la Constitución, 2.2.1, Constitución Política de Colombia, y hablan todo lo que tengan que hablar de la Constitución. Si van a hablar de la Ley General de Educación, que seguiría pues en ese rango, 2.2.2, Ley General de Educación, y empiezan a mencionar los artículos de la ley que correspondan, y así. Entonces, esa es la estructura que debe llevar esa presentación. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Sí está quedando claro? Sí, profe, muy claro. Muy bien. Después viene el marco contextual. De estos marcos contextuales ustedes tienen unos avances bastante interesantes. ¿Qué observación les puedo hacer que he visto en varios de sus trabajos? Tiene 2.3 marco contextual, 2.3.1 macro contexto. Nos hablan de Tumaco. Hablar de la ubicación geográfica, de las características del puerto, de la población, de la geografía, de la historia, en fin, del contexto de lo que es Tumaco. Pero se olvidan muchas veces de colocar las referencias, ¿no? Entonces ustedes empiezan a colocar una cantidad de información como si esa información fuera de ustedes la hubieran generado. Esas seguramente la tuvieron que haber tomado de algún lado. Entonces, no se olviden de referenciar las fuentes de esa información. Y ahí acostumbran a colocar muchas veces foticos, ¿no? Que la foto o un mapa, o una fotico ahí del puerto de Tumaco, de la playa, qué sé yo, desde el contexto de Tumaco. Hay que colocar también las fuentes de esas imágenes, ¿no? Eso se me olvida mucho, entonces una recomendación para que coloquen ahí. Pues viene el 2.3.2, el microcontexto. Entonces ya empiezan a hablar de la institución educativa, también hablan de la historia, de la misión, de la visión, del modelo pedagógico, bueno, todas las características, ¿no? de la institución educativa donde ustedes están trabajando. Eso pues está muy bien. Después viene el marco teórico conceptual. Marco teórico conceptual. Entonces ahí tienen pues ya unos buenos desarrollos que venían avanzando desde hace ya tiempo, y ya con su asesor pues lo han ido mejorando bastante. Lo han ido mejorando bastante. A ver. Vamos a apagar un micrófono que estamos aquí. Ya lo apagué el micrófono. Vale. Listo. Veo que han salido varios que tuvieron algunos problemas de conexión, no sé. Bueno, pero esto, como podrán ver, es supremamente importante. Vuelvo a compartir mi pantalla. Entonces ya estábamos en el 2 del marco teórico. Y después viene el marco metodológico, que viene a ser el 2.4, si no estoy mal, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, el marco metodológico. Aquí sí que tenemos cambios sustanciales, ¿no? Porque en el anterior esquema nosotros planteábamos población, muestra, análisis de información. Yo les decía que había que hacer categorización, triangulización,
triangulación, que utilicemos el Atlas TI, que no sé qué, que la recolección de información, eso ya prácticamente no va. Instrumentos de recolección de información, pues ¿para qué si ya no van a ir a recoger información? ¿Qué análisis de información? ¿Cuál información? Si eso, pues el acuerdo de flexibilidad es precisamente porque ustedes no pudieron hacer eso. Entonces, lo que sí queda claro aquí en la metodología es que fundamentalmente estamos en el paradigma cualitativo. Entonces, nosotros lo que sí alcanzamos a colocar en la metodología es el paradigma, el enfoque y el tipo de investigación. Entonces, el paradigma cualitativo, el enfoque, pues depende de los distintos tipos de trabajo, que sea crítico social, histórico hermenéutico, que sea fenomenológico, también puede ser etnográfico, y el tipo de investigación, ya si es un tipo de investigación, investigación-acción, en fin, de los distintos tipos de investigación. Entonces, llegamos hasta ahí. Todas esas otras cosas que teníamos anteriormente, pues no aplican porque pues, esa es la razón precisamente de nuestro del hecho de que tengamos un acuerdo de flexibilidad. Y me voy a regresar aquí un momento a los objetivos, que pasé un poco rápido, ustedes no me hicieron acuerdo, y es que los objetivos cambian, los objetivos que ustedes tenían a los que tienen que construir ahora. Inclusive les puede haber cambiado el objetivo general, seguramente, porque es que lo que teníamos planeado hacer antes de la pandemia era una cosa y lo que podemos hacer ahora pues es otra muy diferente. Ahora la mayoría de los alcances de estos trabajos están relacionados con la construcción de propuestas pedagógicas. Entonces, tanto el objetivo general como el objetivo específico debe cambiar. Y los objetivos específicos generalmente no deberían ser más de 3, ocasionalmente podrían ser 4. Y uno de esos objetivos específicos es precisamente la construcción de una propuesta pedagógica, ¿no? Porque tal como lo dice el capítulo 3. Pero aquí sí pongan mucho cuidado porque es algo que he visto repetidamente en varios de sus trabajos y es un error muy grande. Todo lo que ustedes pongan en sus objetivos deben cumplirlo. Y ustedes siguen arrastrando algunos objetivos del esquema anterior, simplemente los pasaron, no los cambiaron ni modificaron, y cuando ya están presentando los resultados de su trabajo, uno no ve dónde este objetivo que está aquí, por dónde está el desarrollo, y uno les pregunta, no, es que ese no lo pude hacer por la pandemia. Entonces, si no lo pudo hacer, pues tiene que quitarlo, ¿no? Revisen muy bien sus objetivos, y objetivo que no se pueda cumplir, pues tienen que quitarlo, tienen que dejar los objetivos que se puedan cumplir. Si usted tiene 3 objetivos específicos, pues perfecto. Si tiene 4, perfecto. Más de ahí no deben tener tampoco. Entonces los objetivos son muy importantes y posiblemente, muy seguramente, no muy seguramente, deben haber cambiado pues a raíz de que es un trabajo diferente el que ustedes están haciendo. Y entramos ya entonces al capítulo 3, que es la propuesta. ¿Y qué tiene que tener esta propuesta? Esta propuesta tiene que tener un título, que es un título diferente al trabajo de investigación, obviamente relacionado, pero diferente. Debe haber una presentación y justificación de la propuesta, ¿no? Presentación y justificación de la propuesta. Presentación y justificación de la propuesta. ¿Qué intención se tenía cuando se construyó esta metodología? Y aquí es donde más claridades y aportes tiene el acuerdo 023, porque esto sí es básicamente nuevo. Además, en algunas partes se recogían temas anteriores, esto sí es nuevo. Dice,
que debido a que la propuesta no surge, pónganle cuidado, de la aplicación de instrumentos. Cuando dice la aplicación de instrumentos, hace referencia a los instrumentos, en esa parte que teníamos técnicas e instrumentos de recolección de información, donde uno iba y hacía encuestas y en base a esas encuestas, esas observaciones, a veces planteaba una propuesta, ¿no? Porque muchos de ustedes tenían ya en sus objetivos específicos el elaborar una propuesta pedagógica, pero esta propuesta de este acuerdo es diferente a esa que ustedes tenían planteada. ¿En qué es diferente? A la que ustedes tenían planteada antes, tal como lo dice esta parte, era el resultado de la aplicación de unos instrumentos de recolección de información. Entonces ustedes recogían, hacían unas observaciones, unas entrevistas, unas encuestas y con base en esa información decían, no, aquí lo que hay que hacer es esto y hacían una propuesta. Ahora no. Entonces esta propuesta ya no se realiza por la aplicación de unos instrumentos ni por el análisis de unos datos. Entonces debe explicarse claramente desde dónde se concibe la propuesta que se va a desarrollar, ¿no? Entonces ustedes dicen, nosotros vamos a desarrollar esta propuesta, ya no pues por las encuestas o las observaciones que se hizo, sino por la revisión de propuestas asociadas, o sea, por la revisión fundamentalmente documental, por la revisión de literatura. O esa es una forma. Entonces ustedes dicen, mire, yo revisé estos documentos, yo me basé en estos autores y teniendo en cuenta lo que dicen estos autores, yo planteo mi propuesta, yo justifico la realización de mi propuesta. Y no es que usted se la inventó y la sacó ahí de un bolsillo ni debajo de la manga, no. Yo estoy construyendo mi propuesta en base a lo que estos autores que ya han investigado en el tema, que tienen que ser autores referentes, reconocidos, ¿no? Están planteando. Entonces yo hago mi propuesta en base a estas investigaciones que estos señores están haciendo. Esa es una opción. O yo puedo plantear mi propuesta desde experiencias de prácticas pedagógicas presenciales o virtuales con resultados positivos asociados al problema de investigación. Usted entonces puede justificar, ya sea esta primera o esta segunda, que dice desde experiencias de prácticas pedagógicas presenciales o virtuales con resultados positivos asociados al problema de investigación, señalando, mire, hay esta actividad que hicieron estos profesores en tal parte y eso les funcionó. Entonces yo justifico realizar mi propuesta porque allá en tales condiciones similares a las que nosotros vivimos, con una población también homogénea o parecida a la que nosotros estamos trabajando, teniendo en cuenta esas características de allá, yo hice unas adaptaciones en base a eso porque allá les funcionó y adapté y lo quiero aplicar aquí. Pues así justifica usted la presentación. O también lo puede justificar desde otros trabajos de investigación relacionados con el problema, ¿no? Entonces, cualquiera que sean esos argumentos deben ir muy bien fundamentados. Entonces, aquí, en esta parte, usted tiene esas tres opciones que le plantea el acuerdo para que usted le ponga mucho cuidado. ¿Ya? Después viene el objetivo general y específico de la propuesta, ¿no? ¿Que cuántos objetivos específicos? Un número razonable, son 2 o 3 objetivos específicos. No se agarren tampoco a poner más ahí, ¿no? El objetivo general y los 2 o 3 objetivos específicos. Después viene el contexto en el que surge la propuesta, ¿no? Entonces aquí el estudiante, los investigadores, ustedes tienen que decir a quién va dirigida la propuesta,
a niños, a jóvenes, a adultos, a profesores, a población con discapacidad, es para la primaria, la secundaria. Usted la caracteriza aquí fundamentalmente el entorno poblacional al que va dirigida la propuesta, ¿no? Y usted también aprovecha este espacio para decir por qué esta propuesta que usted está presentando puede ser útil para contribuir a la solución del problema planteado, del problema que usted desarrolló allá al inicio, ¿no? Y cómo se beneficia esa población con la implementación, con la posible implementación que usted hace de la propuesta. Y eso es otra cosa clara, ¿no? Que usted hace una propuesta, aquí nadie le está pidiendo que la implemente, ¿no? Es una propuesta. Eso es otra característica bien interesante que ustedes deben tenerla en cuenta. Después ya vienen la formulación de las actividades que conforman la propuesta. Entonces usted dice, bueno, mi propuesta la voy a desarrollar a través de talleres, a través de guías, a través de secuencias didácticas, a través de organizadores gráficos. Pueden ser uno o una combinación de esas. Voy a hacer con talleres y guías, o voy a hacer con guías y secuencias didácticas, o voy a hacer talleres y organizadores gráficos. Puede ser una o la combinación de una, dos o varias de ellos. Pero entonces usted de forma ordenada va a ir describiendo cada uno de esos elementos. Y después hay un punto muy importante que son las reflexiones finales, ¿no? Que es un punto que se les ha pedido, en donde ustedes, eso lo pueden hacer en un máximo de una hoja, diría yo, en una hojita. Ustedes van a describir cómo esta situación de la pandemia del COVID-19 ha afectado su vida personal, su vida académica y el desarrollo de su trabajo de investigación. Yo creo que al respecto ustedes han hecho ya algunos ejercicios con unos profesores y pueden retomar eso que hayan escrito. Después vienen las conclusiones, viene la bibliografía y vienen los anexos, ¿no? Para el informe final de los trabajos de crítica o de creación literaria, que es la otra posibilidad, ¿no? Aquí hay algunos trabajos también que tienen esas connotaciones. Bueno, hasta aquí, a ver, ¿cómo ven el asunto? ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? A ver, señoritas, caballeros. ¿Sí están sus trabajos ajustados a estas características? ¿Qué dice? Profe, ¿usted va a enviar el documento? Si quiere que se lo envíe, pues con mucho gusto. Yo lo coloco ahora en el grupo del WhatsApp. A ver, yo le quiero preguntar a José Antonio Padilla. Caballero, ¿su trabajo sí se está ajustando a esas características? ¿Está en ese proceso? ¿Si está ajustado, no está ajustado? Cuéntenme. José Antonio. José Antonio trabaja con Luis Carlos, si no estoy mal. ¿Luis Carlos está acá? No, profe, él trabaja con Camilo. Con Camilo es que trabaja. Camilo está... Dígame, profe. Hola, José Antonio, ¿qué más? Entonces te estaba preguntando si tu trabajo si está ajustado al acuerdo 023. Y si ya hizo No lo hemos puesto a ver. las adecuaciones, si ha trabajado en ese aspecto, está en proceso, ¿cómo va? En eso estamos, profe.
En eso está, bueno, pero sí tiene claro entonces qué es lo que hay que hacer. ¿Ha sido clara la explicación o hay alguna inquietud? Por el momento, si la hay, más ratico yo le aviso. Ah, bueno, bueno. Bueno, profe. Bueno, ¿qué dice Lina? A ver, Lina trabaja con Vanessa, ¿no? Lina. Lina y Vanessa, ¿qué dicen? A ver, ¿cómo está su trabajo? Pues hemos ido avanzando con el asesor y pues podemos decir que más o menos está así como lo piden en el acuerdo. Del todo, pues no, pero vamos por ahí. Ah, bueno. ¿Y esta explicación les ayuda a tener más claridad de qué es lo que deben hacer? Sí, profe, aquí he Por tomado supuesto. apuntes de lo que usted ha dicho así, paso a paso. Mentira. Bueno, sí o no, pero ya la desmintieron, que no ha tomado apuntes, dije. Pero bueno, queda la De la grabación, gente odiosa. no la va a quedar mal. Profe, la gente odiosa que no puede ver que uno está en clases Hay gente tranquilo. así, Mentira. no se preocupe, yo sé. Bueno, Yanela, ¿cómo está? ¿Qué opina de esta explicación? ¿Si le ayuda a organizar su trabajo? Dice Yanela. Yanelita, me dejó ahí prendido y se fue. Dejó prendido pues el enlace y se fue, parece. ¿Con quién trabaja Yanela? ¿Están aquí las compañeras de Yanela? ¿Con Dixie es que trabajan? No, ¿no? ¿O sí? No, Dixie trabaja con Nancy. Ah, Dixie. Bueno, entonces Dixie, ¿qué más Profe, me Dixie? habla Hola Nancy, ¿tú de la trabajas? señal. Ah, sí, porque la Hola, profe. Con escucho. Dizzy, sí, profe. Ah, bueno, ustedes, Es que la señal. ya, sí, que esta explicación, Sí, sí profe, le les ha comento. ayudado. A ver, cuente. Profe, le comento. O sea, nuestra asesora nos tenía un poquito confundida. Porque, o sea, nosotros le preguntamos si nos enfocábamos en sí ya en la propuesta o seguíamos con lo del proyecto. Y ella no nos supo para aclarar. Nos dijo que continuáramos con lo del proyecto. Entonces, nosotros hasta ahorita no le hemos hecho ningunos ajustes de acuerdo a la propuesta como usted lo está explicando ahorita. Entonces ya nos tocaría ahorita sentarnos a plantear pues Tienen que hacer todo esos cambios, lo sí, que usted está explicando. ya. Ah, bueno, entonces yo creo que va a ser de mucha utilidad para ustedes que yo les ponga ese acuerdo ahí en el grupo de Sí, la WhatsApp. verdad sí nos aclaró. Entonces, por favor, ese si lo pueden imprimir y tenerlo ahí para rayar y que esta partecita ya la termine y hagamos esta otra, por favor, para que les sirva de guía. Inclusive, que ustedes lo tengan a mano este acuerdo les va a servir hasta para interactuar con los asesores. A veces los asesores que tienen tantos trabajos, a veces son un poco elevados, les hacen unas recomendaciones, ustedes los aterrizan y dicen, no, mire, es que el acuerdo dice que lo que tenemos que hacer nosotros es esto y esto. Entonces el asesor dice, ay, sí, cierto, tienes razón, venga, sigamos por acá. Porque después los jurados, ellos sí van a de pronto, pues depende de los jurados, algunos son más estrictos que otros, entonces una cosa es con el asesor y otra cosa ya es con los jurados, como dicen, una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra. Ya los asesores pues los orientan, pero los jurados ya son los que los evalúan. Y a un jurado dice, no, el trabajito no pasa, pues hasta lo mandan a repetir. Por eso es que debemos llegar con mucha claridad al respecto. Bueno, entonces voy a continuar con la parte de los trabajos de investigación de crítica o de creación literaria. Igualmente tienen una introducción, tienen unos preliminares, miren que esta estructura es diferente. Aquí se incluye el tema, el título, el planteamiento y la descripción del problema.
La justificación, los objetivos, el marco referencial y la metodología. Como se dan cuenta acá, en un solo capítulo se metió hasta marco de referencia y metodología. Aquí cuando hablamos del marco de referencia, tienen que tener en cuenta todas las cosas del marco de referencia de acá, ¿no? El marco de referencia, o sea, antecedentes, marco legal, marco contextual y marco metodológico. Todas estas cosas, ¿no? Aquí está resumido, pero recoge todo esto y la metodología. Y básicamente aquí se centra ya en la producción, ¿no? Ya sea la crítica o la creación literaria, las poesías, las décimas, los cuentos, en fin, lo que hayan decidido construir, ¿no? Y debe tener estas condiciones. Si es una novela, debe tener 70 cuartillas. ¿Qué es una cuartilla? Una cuartilla es una hoja tamaño carta, espacio de 1.5 de interlineado y en un tamaño de letra 12. Es una cuartilla. Si es una novela gráfica, 50, si es un cuento, 50, si es una crónica, 50, si es un poemario, 40, si es un guión teatral, 60, un cancionero, 15 canciones, si hay un disco grabado, o 40 cuartillas de canciones escritas. ¿No es cierto? La reflexión. Ahora le doy la palabra a Alondra. La reflexión. Entonces, aquí es donde usted explica la forma en que se puede utilizar esa producción literaria en un escenario de aula. O sea, cuál es la función pedagógica de esa creación literaria. Conclusiones, bibliografías y anexos, ¿no? Hay otros trabajos que son ya de lingüística, muy específicos, tienen lo mismo que de creación literaria, los preliminares va reunido todo, pero en la producción, aquí es donde se presenta la propuesta lingüística, también con una reflexión de la aplicación de esa propuesta lingüística en el ámbito pedagógico. Después viene ya las tablas de evaluación, esto es bien importante que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? ¿Cómo se califica? El problema 10, los objetivos 9, la fundamentación teórica 10, la metodología 8, la coherencia de la propuesta 10, la pertinencia de la propuesta con la población a la que va dirigida 6 y la presentación general para un máximo de 60 puntos. Y los otros, esto para los de propuesta, ¿no? Para los de creación literaria, aquí está la tabla. Y el otro 40%, recuerden, es ya la sustentación. Entonces, los requisitos generales, te lo revisamos. A ver, ¿quién es que me estaba levantando la mano acá? Profe, yo. Alondra, dígame. Profe, yo tengo como una duda Sí, en cuanto a la creación literaria, ¿cierto? sí. Usted ahora decía que hubo dos proyectos que son de creación literaria, como que no tenía necesidad de acogerse al acuerdo. El trabajo mío con mi compañera es creación literaria, pero, o sea, pero no lo vamos a crear nosotros como tal los cuentos, sino que los estudiantes. Entonces, ahí nosotros nos ajustamos a lo que usted acaba de decir ahorita, mostrando como ese paso a paso de los capítulos de Así. creación. Sí, tendrían que mirar hasta qué punto pueden cumplir con ese objetivo, ¿no? De que sean los estudiantes los que creen los cuentos. Eso es importante que miren ese alcance, sí, no sé qué tanta interacción tengan ustedes con los estudiantes como para poder guiarlos en el hecho de que sean ellos quienes construyan los cuentos. Me parece un Porque poco igual nosotras difícil. nos acogimos al acuerdo, ¿cierto? Porque como por la pandemia, que no se Sí, puede como tal ir y llevar la propuesta para que claro. ellos la hagan, entonces Sí, no, o hay sea, esta en urgencia. su caso no es una creación literaria porque eso aplica es cuando usted va a crear un cuento y va a utilizar ese cuento como un mediador pedagógico. Aquí usted va a Entonces sería solo facilitar producción textual. seguramente, sí, producción textual, usted va a facilitar unas herramientas, va a dar una motivación, les va
a dar una secuencia didáctica para que los niños tengan habilidades para la construcción y la producción de esos textos escritos. Es Listo. un poquito diferente. Quería tener claro, bien claro ese punto. Ok, Sí, está muy bien. gracias. Listo. Bueno, vuelvo aquí a mi acuerdo de flexibilidad. Entonces, estamos ya en esta última parte. El artículo 5º dice aprobar los requisitos generales, ¿no? Decía que para poder ser usuario de este acuerdo, estar en 8º, 9º y 10º, tener designado un asesor, ustedes tienen designado un asesor, y que el tema de investigación se acorde de las líneas de investigación, eso ya se superó porque ustedes ya tienen registrados ante el comité curricular sus respectivos acuerdos. Y ya es presentar con la orientación del asesor el cronograma de obligatorio cumplimiento, entregar el formatico ese donde ustedes firmaban. Ahí hay unas fechas, estas fechas pues se ampliaron. Dice que las medidas de flexibilización no son obligatorias y los estudiantes deciden o no si se acogen a ellos. Y dice el párrafo, una vez reglamenten por parte de la Facultad de Educación las opciones de grado establecidas por el Acuerdo 077 y mientras se mantengan por parte de las autoridades competentes las medidas de confinamiento, se incorporará al presente acuerdo las opciones de grado seleccionadas y reglamentadas. Aquí le está dando campo a que una vez, lo que yo les decía, se incorporen las otras opciones, ustedes puedan también utilizarlas y ser usuarias de ellas. Entonces, hasta aquí llega nuestro acuerdo y en este momento procedo entonces a colocarles aquí en varios me están escribiendo al WhatsApp que los han sacado, ¿no? Que la señal está mala. Eso desgraciadamente se ha convertido en algo recurrente, lastimosamente. A ver. Listo. Se fue. ¿Listo? Entonces ahí está el acuerdo de flexibilidad. Pero hay otro acuerdo que es el 041, que le da mayores alcances y da unas explicaciones más grandes todavía a nuestro, todo, y modifica en realidad el acuerdo 023 en algunos elementos, ¿no? Especialmente en cuanto a quienes tienen derecho y establece unos tiempos. Entonces lo vamos a ver aquí. Este acuerdo es corto para que ustedes lo tengan en cuenta. Ese también se los voy a colocar ahorita. Entonces viene, este ya es del 14 de diciembre, entonces a finales del año pasado ya salió este acuerdo. Entonces toma como referente el acuerdo 023, toma también el hecho de que el comité curricular y en reunión conjunta con el Consejo de Facultad determinaron que era necesario modificar ese acuerdo y que debido al confinamiento por la pandemia, pues es necesario ampliar ese periodo de flexibilización. Aquí fue donde pues se logró incluirlos a ustedes. Este acuerdo viene con ahorita vamos a ver el acuerdo, pero mañana vemos ya un anexo que tiene, que son unas instrucciones para la valoración ya de sus trabajos. Ahorita vamos a ver el acuerdo únicamente. Entonces, ¿qué modifica del acuerdo 023? Modifica el artículo 2, donde se decía que en el sentido de aprobar que los estudiantes que cursen en el periodo académico 2020-B, o sea, en el anterior periodo académico que estén en 8º, puedan presentar los proyectos de acuerdo, o sea, ustedes, prácticamente yo presioné bastante para que pues, era hecho casi que a la medida de ustedes, para que ustedes pudieran ingresar a los beneficios de este acuerdo, ¿no?
O sea, para los que estén en octavo, en el 2020B, o sea, para ustedes. Entonces, en el 2021A, que es en el que estamos, ya están en noveno, pero en el semestre pasado, que es el 2020B, estaban en octavo. Aprobar los criterios de evaluación para los trabajos de grado presentados en la modalidad de investigación con orientación educativa. Estos criterios se especifican de manera más clara en el formato adjunto. Ese es el que yo les digo que les voy a explicar mañana, ya cómo es que se va a evaluar sus trabajos. Esto es muy importante porque cuando uno sabe qué es lo que van a evaluarle, entonces ya pues se esfuerza y le pone cuidado en la construcción de su trabajo, pues como dicen, el soldado avisado no muere en guerra. Aquí les están diciendo, miren, aquí les vamos a evaluar de esta parte tal cosa, de esta parte tal cosa y de esta parte tal cosa. Entonces eso es supremamente importante. Y modificar parcialmente el artículo 5º del Acuerdo 023 de los requisitos generales únicamente en los siguientes acápites. Reitera, estar matriculado en el 2020B en octavo semestre, ¿no? Entonces, aquí están las fechas. Decía que hasta el 15 de enero era el consentimiento que ustedes debían entregar. Ahí logramos que se aplacen unos días porque algunos lo entregaron más tarde, que ahí yo entiendo que hubo algunas dificultades de comunicación con algunos asesores. A los asesores le estábamos pidiendo este aval y los asesores decían, pero yo no voy a dar aval de un proyecto que no conozco. Entonces me tocó a mí irlos llamando uno por uno, decir, mire, es que no es el aval para decir que el proyecto ya está bien ni que está terminado. Ellos pensaban que ese aval era ya para permitirles hacer la sustentación o algo así. No, es simplemente para decir que ustedes están de acuerdo en que los estudiantes se acojan a la flexibilidad. Pero hay varios colegas un poco elevados que no. Entonces, esto es bien importante para los estudiantes que en el momento de que se firmó este acuerdo, que fue en diciembre del 2020, estaban en octavo semestre, o sea, ustedes tienen plazo para sustentar hasta el semestre A del 2022. El plazo máximo. Si ustedes hasta el semestre A del 2022, perdón, no han sustentado, pierden el derecho a ser beneficiarios de este acuerdo de flexibilidad y tienen que volver a hacer una investigación con todos esos otros elementos que son los instrumentos de recolección de información, la metodología, el análisis de información, la triangulación, categorización y todas esas otras cosas. Ustedes tienen fecha para sustentar hasta el semestre A del 2022. En este momento, les recuerdo, estamos en el semestre A del 2021. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen un año a partir de hoy. Para los compañeros que están en el semestre noveno, tienen plazo para sustentar hasta el semestre B del 2021, o sea, hasta el próximo semestre. Y para los compañeros que estaban en décimo, tienen plazo para sustentar este semestre, o sea, antes de que se acabe este semestre, tienen que sustentar. Si no lo hacen, pierden el derecho a estar aquí con los beneficios del acuerdo de flexibilidad y tendrían que volver a hacer el trabajo con todas las normas. Aquí vienen los anexos, pero esto lo vamos a dejar para mañana. ¿Listo? Entonces mañana nos vamos a encontrar a las 8:30 de la mañana para ver esto de los anexos. Vamos a ver un video y hay unas preguntas. Van a trabajar en grupos, en los mismos grupos en los que están haciendo sus investigaciones, y de ahí voy a sacar yo una de las noticas que ustedes tienen conmigo. ¿Listo? Entonces, mañana vemos el anexo
vemos el video, socializamos un poco el videoforo, con ustedes me van a contar, pero después me entregan un trabajo escrito y empezamos después las asesorías personales desde mañana mismo con todos aquellos que tengan pues inquietudes particulares, los agendamos y seguimos en eso entre sábado y domingo. ¿Listo, señoritas y señoras y jóvenes? Caballeros. ¿Están de Listo, acuerdo? profe. Sí, profe. Bueno, Listo, profe. bueno. Entonces, estamos así. Les reitero que es un gusto para mí estar nuevamente aquí junto a ustedes, acompañándolos en su proceso de formación de licenciados en este aspecto tan importante de su formación, ¿no? Que es la investigación. Recuerden que todos en nuestro ejercicio profesional debemos ser investigadores, debemos ser docentes investigadores, siempre con esa curiosidad de estar analizando los problemas, no solo analizándolos, sino comprendiéndolos para proponer soluciones, no quedarnos solamente en el análisis, la crítica, sino en la propuesta. Todos estos elementos tienen que ayudarles a ustedes a pulirse como investigadores de aula, como investigadores sociales, para que una vez que se encuentren ya laborando en sus comunidades puedan aportar soluciones reales a la gran cantidad de problemas pues, que se nos presentan en nuestro ejercicio profesional. Nuevamente, muchas gracias por su atención, por su disposición en esta